Buenas noches, hermanos. Nuevamente, pues aquí con los estudios de las cualidades del cristiano y pues me queda más que estarlos saludando, hermanos, que Dios los bendiga y que este año que estamos iniciando pues esté lleno de bendiciones en nuestra vida. Sabemos que así va a ser porque tenemos fe y esa confianza en el Señor y que ante cualquier adversidad que podemos pasar, Señor, sabemos que agarrados de Él, realmente no nos vamos a caer. Sabemos que vamos a salir adelante, sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles y principalmente de enfermedades, pero sabemos que estamos llenos de bendiciones del Señor y pues hay que confiar en Él. Entonces, hermanos, pues vamos a empezar este estudio con una oración y vamos a cerrar nuestros ojos y empezamos. Señor, Padre bendito, tú que eres el hacedor de todo, Señor, que tú eres el creador de todos nosotros, Señor, y que sabemos, Padre bendito, que de ti dependemos. No hay otro Dios delante de nosotros al cual podamos nosotros depender. Sabemos que eres un Dios único y un Dios de amor, Señor, y que gracias a tu misericordia siempre vemos bendiciones en nuestra vida. Aunque a veces pasemos pruebas, Señor, sabemos que en tu amor no nos vas a dar más de lo que no podamos aguantar. Y sabemos, Señor, que vienen tiempos mejores. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues empezando con el estudio, ahorita vamos a ver un tema que el Señor nos pide, es como un requisito que nosotros debemos de presentar ante la sociedad, y vamos a ver la epístola de Pedro. La mayoría de los versículos son todos en primera de Pedro, pero como introducción, aquí nos está hablando Pedro de cómo debemos de comportarnos ante la sociedad, que nosotros mostremos esa diferencia que hay de la sociedad actual a la sociedad que quiere el Señor, que nosotros seamos ejemplo a la sociedad que se está viviendo. Es como un requisito que tienen pues escuelas, clubes deportivos, ¿no? Principalmente, donde como ejemplo, a mí que me gusta el fútbol americano, vemos como los estatutos dentro de la NFL pide que el jugador no tenga pues malos hábitos, que den un buen ejemplo como deportistas que son, porque son personas públicas. Y es bueno que dentro de instituciones lleven a cabo ciertos requisitos o ciertas reglas para poder pertenecer a ese gremio, ¿no? A esa sociedad. Les digo, en la NFL los jugadores de fútbol americano tienen muchas cosas buenas dentro de sus reglamentos para que ellos no se excedan. Cuando llegan a excederse, pues reciben castigos, sanciones, tanto pueden ser suspensiones o pueden ser sanciones económicas, pero es bueno que sean un buen ejemplo hacia la sociedad. Pero nosotros como cristianos debemos de tener ese buen ejemplo, pero nosotros nos lo está pidiendo el Señor, que nosotros seamos esa gran diferencia que hay en esta sociedad. Y para ello vamos a ir viendo, aquí el autor del estudio son 15 puntos muy importantes que son de requisitos que se deben de tener conforme a la palabra del Señor en la epístola de Pedro. Entonces vamos a ver rápidamente esos 15 puntos, y uno de ellos dice que hemos renacido, y para ello vamos a ir a Primera de Pedro 1:3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en la de Primera de Pedro 1:14 nos dice:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis estando en vuestra ignorancia. Y aquí vemos, ¿no?, que nosotros sí, tanto todo creyente como nosotros tenemos esa esperanza viva, ¿no? Esa esperanza en la cual nosotros nos apoyamos en el hecho de que el Señor hubo una resurrección por medio del Espíritu, y que fue nuestro Señor Jesucristo, resucitó y que está vivo. Sabemos que tenemos esa esperanza igual que Él, que nosotros va a morir nuestro cuerpo, pero vamos a tener una resurrección con Él, ¿no? Y también dice que seamos hijos obedientes, pero para ser hijos obedientes debemos que estar constantemente leyendo las Escrituras, porque las Escrituras, al estar estudiándolas y comprendiéndolas, nos va a hacer obedientes. Dice, como el apóstol Santiago dijo a sus hacedores, que hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oyentes. Entonces sabemos que la palabra del Señor nos trae esperanzas, que nos va a impulsar a obedecer la palabra de Dios, a ser obedientes, y nos exhorta a entregarnos a sus enseñanzas. Entonces, hermanos, es como primer punto. Otro de los puntos que nos menciona Pedro es que para esperanza viva, y para ello podemos ir a primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y principalmente nosotros, esta esperanza viva realmente es que nosotros tengamos en nuestro corazón al Señor, que el Señor esté siempre realmente en nuestros corazones, que el Señor sea nuestro, no sé, nuestra fortaleza, ¿no? Y que cuando nosotros tengamos tal vez algún comentario que tengamos con otra persona de otras creencias o otras ideas, nosotros tengamos esa base firme para poder defender la palabra, para presentar batalla ante las personas que nos pueden estar contradiciendo en la palabra, ¿no? Que ellos tal vez no crean en la palabra. En esta semana yo, platicando con mi esposa, tuve a un pasajero que realmente le digo que el viaje pues fue un poquito largo y me empezó a hablar de política y acabamos de religión, entre comillas, ¿no? Pero son de esas personas que se aferran a un ideal, aunque estén equivocados, ellos se aferran, y por más que bueno, yo pues platicándole, ¿no? Se les comenta y se les quiere enseñar la verdad, ellos no quieren y no les gusta perder la batalla pero sabiendo que pues, la tenía perdida esta persona, ¿no? Por eso aquí dice que nosotros debemos de estar preparados para defender su palabra, para que nosotros, cuando alguien se presente a batalla con nosotros, nosotros tengamos esos fundamentos, digamos, estemos bien armados, ¿no? Que tengamos el mejor armamento, que es la palabra de Dios, bien cimentada en nosotros, bien colgada en nosotros, y poderla exponer a las personas que están ignorantes. Otro punto que es tercero, dice, sed santos porque Dios es santo. Y podemos ir a primera de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y sabemos que nuestro Dios tiene una personalidad completa, íntegra, verdadera y maravillosa. Nosotros somos unos simples mortales, sí, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo del Señor para que busquemos ser parecidos a Él. Sabemos que para poder llegar a ser
o querer alcanzarlo, que nunca lo vamos a lograr. Sabemos que nosotros tenemos una humanidad pecaminosa, pero sí podemos ser mejores, podemos llegar a alcanzar la madurez. ¿Y cómo vamos a alcanzar la madurez? Nuevamente, estudiando su palabra. No podemos quedarnos estancados en algo, nada más en, como dicen, ser oyentes. También debemos de ser hacedores de su palabra. Entonces tenemos que, como dicen a veces cuando estuvimos estudiando, ¿no? Los que ya somos viejos, hay que estarle macheteando para que nosotros podamos llegar a una madurez y podamos alcanzar siempre un nivel más alto en nuestra forma de ser, nuestra conducta, en la obediencia que debemos de darle al Señor. Otro punto es aquí, somos extranjeros y advenedizos. ¿Y qué nos dice su palabra en Primera de Pedro 2:11? Nos dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí Pedro nos está diciendo, ¿no?, que nosotros, como cristianos, siempre vamos a tener esos deseos carnales, pero mientras vivamos en este mundo, los vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de hacerlos a un lado, de esquivarlos. Y nuevamente les digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Estar bien fortalecidos, bien armados para podernos defender. Y si no lo estamos, es mejor hacernos un lado, ¿no? Como dicen, más vale yo que aquí quedo. Y es huir y vámonos, a modo de que nosotros no podamos caer. Sabemos que estamos de paso. Si Dios nos da bastante tiempo, entre comillas, para poder ir mejorando, conversando, pues gloria a Dios. Y si no, ¿qué cuentas le entregaríamos si ahorita el Señor nos recoge y no estamos firmes, no estamos realmente bien con Él? Entonces, ¿qué cuentas le estaríamos entregando, no? Otro de los puntos es nuestra fidelidad. Es cosa extraña al mundo. Y nos dice en Primera de Pedro 4:4, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Cuando nosotros andábamos en el mundo, anduvimos haciendo muchas cosas y empezamos a conocer de la palabra. Llega esa convicción en nosotros como cristianos. ¿Y qué pasa? Se empieza a notar un cambio en nuestra persona, ¿no? Y ese cambio no le es de agrado a la sociedad que se vive actualmente, ¿no? Que por lo regular pues nos empiezan a hacer un lado, nos empiezan a ofender. Le digo, yo fui partícipe de muchas cosas mundanas y me invitaban. Cuando yo empecé a conocer de la palabra y les empecé a decir no, llegó un momento que ya ni se me acercaban ni recibía una invitación. Por un lado estuvo mejor, así me evitaban el decir no, o buscar tal vez una excusa para ya no decir, porque se les decía que pues estaba uno cambiando, porque estaba uno conociendo al Señor, y para ellos no les cabe en la cabeza que por ese motivo estuviese uno cambiando, ¿no? Ya digo, en mi caso pasó y pues gloria a Dios porque me sacó, como les he dicho anteriormente, me sacó del modo de dar, ha lavado mis ropas y pues quiere uno seguir limpio, ¿no? ¿A quién no le gusta andar bien limpiecito de sus ropas? Entonces, hermanos, pues dice uno, para el mundo es extraño que el conocer la palabra, dejemos muchas cosas porque la sociedad así está acostumbrada a hacer, ¿no? Lo malo. Otro de los puntos es: debemos de amar a los hermanos. Y es un punto importante, ¿no? Y podemos ir a Primera de Pedro 1:22 y dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nosotros como cristianos, esto significa de que debemos de tener un amor fraternal, no fingido. Ya lo hemos hablado, debe ser un amor ágape, sin interés. El único interés es el amar al prójimo como nos los pide el Señor, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hemos hecho, unos, otros no, pero es un mandato y debemos de estar, siempre tener una buena relación con Dios. Sabemos que el ser obediente nos va a llevar a ti, a mí, a tener esa buena relación con los demás. Dice uno, estando bien con Dios, sabemos si estamos bien con Él. Creo que se nos facilita el llevarnos con los hermanos, es más fácil. Entonces, hermanos, debemos de dar ese amor que el Señor nos pide. Otras es una buena conducta de los santos. Y podemos ir a Primera de Pedro 2:12 y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y es bien claro aquí, Pedro, ¿no? Es la palabra del Señor. Debemos de mantener una conducta ejemplar, una actitud positiva, y esto incluye honestidad, buenas obras, amor a nuestro prójimo, no sé, todo lo bueno. Eso es una buena conducta. Entonces nosotros debemos de estar teniendo esa buena conducta hacia los demás, que lo vean realmente que somos cristianos, no como en otros que dicen, mira ese cristiano, dice que es cristiano y anda de borracho, anda de adúltero, anda diciendo malas palabras, mostrando malas conductas. Y eso es lo que no quiere el Señor. Nosotros debemos de marcar esa diferencia a la sociedad. Otro de los puntos es el cristiano es el mejor vecino. Y para ello vamos a leer Primera de Pedro del 3 al 12. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces debemos de ver la actitud que debemos de tener hacia los demás. Es de amor, ¿no? De paciencia, de comprensión. Debemos de tener un sentir como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. No sé si les ha pasado que a veces tenemos vecinos incómodos, ¿no? Nosotros en el negocio han llegado vecinos, bueno, todos son vecinos alrededor, son clientes vecinos, y realmente hay unos vecinos muy, muy especiales. Pero no porque ellos tengan malas palabras, malas actitudes, y los conozcamos de años, vamos a hacerlos a un lado, ¿no? Al contrario, el Señor nos pide que los amemos y no les deseamos mal. Al contrario, Rosy y yo siempre, a veces, Rosy es más fácil, ¿no? Bendecimos sus vidas, no sé, los saludamos con bendiciones, los despedimos igual. Aunque sabemos que son vecinos especiales, mejor que digan que nosotros somos diferentes, a pesar de que pueden llegar ellos a insultarnos.
el Señor nos ha mostrado que debemos amarlo, ¿no? No tenemos por qué desearles un mal a ellos, porque tenemos el amor de lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Otro punto es el cristiano es el mejor ciudadano, y para ello podemos ir a Primera de Pedro 2, del 13 al 17 de la Nueva Traducción Viviente, y dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios y respeten las leyes. Y aquí, como dice el subtítulo, ¿no? Como cristianos nosotros debemos de ser buenos ciudadanos, obedecer a nuestras autoridades, lo estamos demostrando. Ahorita que el gobierno puso nuevamente restricciones para que se abrieran centros comerciales, negocios, dijo también las iglesias, y no hablemos de, digamos, iglesias católicas o evangélicas o cristianas o sabatistas, pero si nosotros que somos obedientes al Señor obedecemos a nuestras autoridades, creo que el pastor está siendo un buen ejemplo de decir, ¿saben qué? Nos los hizo saber por WhatsApp, debemos obedecer a las autoridades porque somos obedientes primeramente a Dios, y si nos dice Señor que debemos obedecer a nuestras autoridades, entonces nosotros debemos también hacer caso de la palabra de Dios, y es bien claro, ¿no? Sabemos que nosotros no, también porque somos cristianos vamos a decir no, el Señor nos dice que obedezcamos, pero no queremos obedecer, vamos a seguirnos reuniendo, aunque después se estén contagiando, ¿no? Creo que ahí no es parte de la obediencia. Nosotros debemos, dice uno, somos libres, sí, porque vino a rescatar a nuestro Señor Jesucristo, pero no por eso vamos, dice la palabra, no vamos a abusar, ¿no? Sino que vamos a buscar la manera de ser obedientes a Dios y a nuestras autoridades que el Señor puso. Otro dice, el cristiano es el mejor trabajador. Y está en Primera de Pedro 3:18, también Nueva Traducción Viviente. Y dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo, porque salvo con Dios, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y entonces sabemos, y varias veces lo hemos tenido en el estudio, ¿no? Si nosotros somos obedientes, si nos está pagando nuestro patrón 8 horas por lo que sabemos, pues las 8 horas debemos de trabajarlas. No empezar a echar la flojera o distraerse. No sé, hay muchas maneras de perder el tiempo a veces en el trabajo. Yo que trabajé y estuve al mando mucha gente, realmente se da uno cuenta cuando mucha gente no estaba desempeñando el tiempo por el cual se le estaba pagando, ¿no? Y pues nosotros debemos de ser obedientes, debemos de demostrar que somos buenos trabajadores. No importa si el otro hace menos, a mí me contrataron por 8 horas, me están pagando un salario y debemos de responder por ese salario y debemos de desempeñarlo con gusto, bien, para que nosotros marquemos esa diferencia como buenos trabajadores. También el cristiano, dice, es el mejor patrón, y en ello también nos lo menciona en Efesios 6:9, también de la Nueva Traducción Viviente, y dice, y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos.
Y aquí nos está poniendo un ejemplo claro, ¿no? El Señor. El Señor no tiene favoritos como cristianos. Trabajen o no trabajen más. Para ellos somos sus hijos y vamos a rendirle cuenta. Pero nosotros los que pudiéramos decir, unos que son empresarios, pues deben de saber, o que tienen trabajos, deben de saber tratar a su personal, ¿no? Con amor, con igualdad. Yo que laboré muchos años en empresas, realmente en los últimos años que tuve en dos empresas, no eran los dueños, ¿no? Pero eran realmente los ejecutivos, los que tenían más alto nivel, el mando de las empresas, y, y realmente era un trato verbal muy, muy fuerte, ¿no? Muy desigual y grosero. Y eso realmente no me agradó y a veces uno prefiere dar las gracias ante situaciones que no nos agradan. Y entonces nos dice que como nosotros cristianos, si alguno de ustedes tiene empleados, pues trátelos conforme a la palabra de Dios, ¿no? Por igualdad, con amor. También el cristiano es el mejor marido. Y también dice que la cristiana es la mejor esposa. Entonces podemos ir a primera de Pedro 6:7 de la Nueva Traducción Viviente y dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada una viva con su esposa. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida de Dios que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Ese es para el marido. Para la esposa dice en primera de Pedro 3 del 1 al 4, también de la Nueva Traducción Viviente, y dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Y aquí dice, es una entrega pareja, es una entrega que debe ser por igual, que debe uno de tratarse con mucho amor, con mucha igualdad, con mucho respeto. Sabemos que Dios a los varones nos puso por cabeza, pero no porque estemos en la cabeza vamos a hacer y deshacer con la mujer como queramos. Sabemos que ella es frágil, dicen proverbios, ¿no? Que es frágil como un vaso. Entonces así debemos de tratarla, como es debido, como nos pide. Y en las mujeres también nos dice, respeten a sus maridos. Su conducta de la mujer ha ganado almas porque ha jalado a su marido, lo ha inducido a que conozca al Señor. En mi caso así pasó. Yo no conocía del Señor. Mi esposa con su conducta me hizo ver todo el amor que tiene el Señor para mí, ¿no? Y entonces pues me he abandonado al Señor, pero fue el ducto mi esposa. Dios utilizó a Rosy para que pudiera yo conocer del Señor. Y aquí dice en ellos, ¿no? En primera Pedro, todo del 1 al 4. A veces la mujer quiere ganarse al hombre. No está mal, no digo que, pero que no sea el primero que dicen con la belleza, ¿no? Que vestidos o ropas atractivas y eso. Eso es bueno para los ojos del marido, tener unas, pero no es lo principal. Creo que principalmente es lo que viene de su corazón, que muestre esa buena conducta ante el marido para que sea ganado, como dice su palabra. También otros dice, los cristianos son los mejores padres, los cristianos son los mejores hijos. Entonces, hermanos, pues
En Efesios 6:4, como cristianos debemos ser buenos padres, y nos los dice en Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críanlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y recordemos, ¿no?, cómo en la iglesia hemos estudiado cómo debemos de educar a nuestros hijos, y siempre conforme a la disciplina del Señor. No seamos manchados, ¿no? A veces cuando ponemos castigos y sobrepasamos lo que el Señor nos pide. Eso no le agrada a Él. Y dice, los cristianos son los mejores hijos, ¿no? También en Efesios 6, 1, 3, nueva traducción viviente, nos dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que ese es el primer mandamiento que tiene una promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y lo volvemos a ver, ¿no? Es un primer mandamiento con promesa, en que nosotros, como hijos cristianos, demostremos ese amor a nuestros padres. Como ahora la sociedad, vemos a muchos padres ya ancianos, de la tercera edad, que ya no tienen cómo defenderse ante la vida y los hijos los abandonan. Nosotros como cristianos debemos de demostrar ese amor hacia nuestros padres, como si cuidarlos, amarlos, como ellos nos lo hicieron cuando fuimos chiquitos. Y que creo que hasta donde tuvieron fuerzas, nos amaron, nos cuidaron, siempre se procuraron por nosotros, aunque estemos casados, ya tengamos 50 años, lo vemos en el amor de nuestros padres, que siempre están atentos a nuestras necesidades. Así nosotros debemos de cuidar, como buenos hijos, a nuestros padres. Pero uno de los puntos más importantes en la carta de Pedro es en primera de Pedro 3:15, les voy a leer la nueva traducción viviente, que dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, están siempre preparados para dar una explicación. ¿Estamos realmente preparados cuando alguien nos pregunta por qué somos cristianos? ¿Por qué amamos a nuestro Señor Jesucristo? Si han leído la palabra del Señor, qué bueno, y tendrán una respuesta buena y adecuada a las personas que les pregunten. Y si no lo tienen, hermanos, les pido que se pongan a leer la palabra del Señor, a escuchar los estudios que tenemos entre semana. Ahorita pues ya es la segunda semana que no vamos a tener reunión, pero los invito a que estemos escuchando, tengamos ese amor al Señor Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos siempre estar bien conscientes del por qué amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y como conclusión, hermanos, de todo el tema que vimos aquí en Pedro, seamos de esos cristianos que cumplimos todos los requisitos que el Señor nos pide, y que seamos un gran ejemplo a esta sociedad tan mal que está, que nosotros seamos lo contrario, ¿no? Que si la sociedad está mal, nosotros estemos bien, que estemos demostrando realmente que somos unos cristianos que aman a nuestro Señor Jesucristo, y que podemos nosotros defender a nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento y en cualquier batalla. Entonces, hermano, pues bendiciones, y esto ha sido parte del estudio, y pues vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos nuevamente, Padre, porque nos has permitido estar aquí. Sabemos que ha sido una semana difícil, con muchas bendiciones, alegrías, tal vez a veces tristezas, enfermedades, pero Señor, sabemos que tú nos vas a sacar adelante, Padre. Gracias te doy, Señor, por lo hermoso que ha sido
en mi vida, Señor, y en la vida de los hermanos. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitarlos nuevamente el miércoles con el hermano Adán, Segunda de Reyes, el jueves las bendiciones del cristiano con el hermano Manuel, el día viernes desafío del amor a prueba de fuego con el hermano Jerry, todos a las 8:30, el sábado a las 12 con la hermana Lucy, la familia Kit, y con un servidor vamos a ver nuevamente cualidades. Son muchísimas y que debemos de estar nosotros siempre conscientes que queremos, dice uno, graduarnos con esas cualidades, tenerlas todas, ¿no? Y el día domingo, pues no nos vamos a poder reunir por órdenes gubernamentales y, como les dije en el transcurso del estudio, hay que ser obedientes, pero estemos conectados a las 11 de la mañana para la prédica de Lucas que nos está dando el pastor. Bendiciones, hermanos.